Saludarlos, espero que estén bien de salud y que su familia esté bien. Bienvenidos a la unidad de formación. Eh, Hoy vamos a trabajar un poco la situación problema. Espero que estén muy entusiasmados con esta unidad de formación, que la disfruten y les deseo todo el éxito del mundo en la misma. Como ustedes conocen, la situación problema juega un papel fundamental dentro de la unidad de formación y en este caso vamos a revisar algunas consideraciones metodológicas respecto a la misma. Aquí vamos a perseguir dos objetivos. El primer objetivo que queremos ver con ustedes es un poco darles a conocer la filosofía que, didáctica que tiene esta situación problema y el rol que juega dentro de la unidad de formación. Y el segundo propósito es mm, transmitirles a ustedes a modo de sugerencia, invitación, algunas consideraciones metodológicas para la solución de la situación problema y sobre todo para su implementación en la práctica docente. Puede parecer repetitivo, incluso hasta recalcitrante que estemos hablando constantemente de la subcompetencia, pero es muy importante por el rol que juega la situación problema que ustedes revisen en detalle la, las subcompetencias que están comprometidas con esta unidad de formación. Observen que ya tenemos dentro de sus competencias de área algunas que están en el nivel B. Y en ese sentido, yo los invito a revisar el documento que viene aquí en Canvas, sobre todo a que vean y estudien bien cuál es la complejidad y la profundidad de estas subcompetencias en relación con las que estuvieron con ellas mismas, pero en el nivel A. Entonces, es importante que revisen eso porque muchos de los elementos que sustentan y soportan a la situación problema están enfocados en esto, están determinados precisamente por esta situación. Bien, la otra cuestión importante que yo creo que es preciso aclarar es el rol que juega la situación problema. Bueno, la situación problema dentro del plan de evaluación y dentro de la unidad de formación juega un rol muy relevante, muy importante. Es el hilo conductor de prácticamente de la unidad de formación. Y tiene una ponderación, pero no nos podemos confundir porque esta solución a la situación problema no es una evidencia para evaluar sus competencias. Las evidencias para evaluar sus competencias, las evidencias de desempeño, son los dos exámenes argumentativos, que evidentemente están alineados con la situación problema y están enfocados también, y la situación problema realmente es una fuente que nutre a los exámenes argumentativos. Yo diría que es la fuente más relevante, aunque no la única, que nutre a los exámenes argumentativos en torno a la evaluación de la subcompetencia. De forma general, en la implementación nosotros vamos a tener dos etapas. Hay dos etapas en el desarrollo de la situación problema, que están, como les decía, alineadas con el curso, con el temario del curso y alineadas también con los exámenes argumentativos. ¿Cuáles son los productos que esperamos de estas dos etapas? Bueno, el primer producto que esperamos es el sistema de ecuaciones diferenciales. O sea, el sistema de ecuaciones diferenciales que modela matemáticamente la situación problema como tal, o sea, el problema que estamos resolviendo. Y el segundo producto, que sería ya a final de la unidad de formación, sería en la segunda etapa, es un software que resuelva a ese sistema de ecuaciones diferenciales aplicando el método de Rugen-Kutá de cuarto orden. Esos son los dos productos que se quieren.
Ahora vamos a ir viendo en detalle cada uno de ellos. Por ejemplo, la primera etapa, que es la modelación del sistema de ecuaciones diferenciales, es el uso del modelo como tal. Bueno, aquí lo que se busca es que con base en el análisis de la relación presa-depredador y de dos especies que compiten por alimento, por espacio, etcétera, dentro de un ecosistema, ellos puedan llegar a darle la forma general al sistema de ecuaciones diferenciales. Recuerden que previo al, a la solución hay temas que están relacionados con esto y que se resuelven con autovalores y autovectores, o sea, se utilizan como tal. Entonces, con base en la experiencia de resolver esos tipos de problemas que están dentro del curso, ellos pueden exponer o pueden proponer la forma general del sistema de ecuaciones. Aquí nosotros estaríamos esperando cómo la variación de las poblaciones de cada una de las especies depende de la población que exista de las especies como tal y de la relación que se pueda dar entre ellas. O sea, depende de las variables. Lo ideal, el mejor escenario sería llegar a esta sistema de ecuaciones, que sería el sistema que tendríamos que resolver más adelante cuando se determinen los coeficientes. Aquí en este caso la X me representa la población en miles de caribúes, la Y representa la de coyotes y la Z la de lobos. Entonces, ese sería el mejor escenario. Ahora, ¿cómo vamos a determinar los coeficientes? Bueno, ya teniendo la forma general, pues sencillamente con una regresión lineal, o sea, una regresión lineal múltiple, a partir de los datos que ofrece la tabla que está en la situación problema declarada, donde se ven la variación de población versus la población en ese momento por año. Entonces, haciendo una regresión lineal múltiple, se pueden determinar los coeficientes, ya proponiendo la forma de la ecuación como tal. Aquí proponemos, bueno, una variante es que usen Excel o otra aplicación cualquiera. Y lo más importante es, aunque usen cualquier aplicación, lo más importante es enfocarse en el valor de P, el valor de la probabilidad, que tiene que ser menor a 0.05 para que le dé sentido a la relación. Bueno, ya ellos llevaron el curso de estadística, ellos saben cómo se interpreta en este caso el valor de P. También nos podemos referir, aunque vamos a ver que realmente no es importante, a la exactitud de los coeficientes. O sea, si yo estoy trabajando hasta las milésimas y me sale un coeficiente mucho mayor, mucho menor que eso, es irrelevante para la ecuación como tal. Pero, insisto, lo más importante es el valor de P y es el valor que vamos a hacer énfasis en esa situación. El peor escenario que se nos puede presentar, que yo creo que no se dé, es que realmente eh, no se discriminen la forma de las ecuaciones. O sea, que se pongan las ecuaciones con todas las variables independientes y las variables cruzadas. Ese sería el peor escenario. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que sea un o que se nos dé un escenario intermedio entre este y el mejor escenario. Pero ¿cómo lo podemos resolver? Bueno, ahí lo podemos resolver con base en la regresión lineal múltiple. O sea, con base en la regresión lineal múltiple, nosotros podemos empezar a discriminar algunos coeficientes que no sean relevantes e irlos sacando de la ecuación. Como también vamos a ir viendo algunos, los valores de esos coeficientes. Voy a pasar a, a una tabla de Excel para que vean cómo poder hacer eso. Aquí tenemos la tabla de Excel que les
comentaba, en esta primera tabla vamos a tener las columnas, o sea, por años. Vamos a tener la variación de caribúes por año, la variación de coyotes y la variación de lobos. Estas serían estas tres columnas, y estas tres que también aparecen en la situación problema declarada como tal son las poblaciones de caribúes, de coyotes y de lobos. Evidentemente hay que construir las cruzadas, o sea, las que se relacionan. Sencillamente construimos tres columnas que lo único que estamos haciendo es multiplicando los valores como tal. Ahora bien, pensando en el peor escenario que se nos puede presentar, bueno, vamos a hacer una regresión lineal múltiple de las variaciones de Caribue versus todas las opciones que tenemos aquí. Ya aquí la tengo preparada y aquí ustedes verán los 6 coeficientes, tengo los 6 coeficientes aquí y aquí el valor de la probabilidad. Como se observa, en este caso, el valor de la probabilidad lo cumplen nada más que 3 coeficientes. Aquí le puse en amarillo porque estos dentro de la exactitud podrían ser tomados en cuenta. Este, por ejemplo, no podría ser tomado en cuenta porque está a la menos 5. Pero bueno, lo importante aquí es la probabilidad. Los únicos que cumplen con la condición de que la probabilidad es menor a 0.05 son estos 3 coeficientes. Y ya yo tengo sus valores. Sin embargo, si quiero buscar esos valores un poco más finos, entonces desecho el resto de los coeficientes y vuelvo a hacer la regresión, que es lo que hago aquí. Y entonces, en este caso, ya tengo los valores de la probabilidad, mejoran, y ya tengo los valores más finos de esos coeficientes. ¿Eso con qué se hace? Bueno, en la tabla, sencillamente, cuando ya terminé, discriminé la tabla, hago mi regresión, pero usando esta tabla que está aquí. O sea, nada más que la forma de la ecuación que me interesa. Hago lo mismo para el caso de los coyotes y para el caso de los lobos, y aquí obtengo los resultados. Este sería el caso de los coyotes, considerando los 6 coeficientes. En este caso, despreciamos a 4 y ya este sería el valor más fino, considerando nada más estos 2 coeficientes que tendríamos. Y la misma historia con los lobos, o sea, despreciamos 4 coeficientes y ya buscamos el valor más fino, en este caso, de los lobos como tal. Esta sería la manera de buscar los valores más finos y los coeficientes. Y es una manera también de ir ajustando el sistema de ecuaciones al que realmente tenemos que resolver. Bien, volviendo a la presentación, aquí si ustedes revisan la situación problema van a ver que hay varias preguntas detonantes. Esas preguntas detonantes son para guiar, para orientar, para llevar a los equipos como tal a la solución de la situación problema en cualquiera de las dos etapas. Sin embargo, ya si queremos preguntas para evaluar, acuérdense que aquí es muy importante la argumentación. O sea, la argumentación de los estudiantes de por qué hacen las cosas y cómo las interpreten. Entonces, dos fuentes importantes, bueno, ¿por qué desarrollaste este proceso o cómo interpretas estos resultados como tal? Entonces, preguntas que pudieran ser importantes o relevantes o aplicables a los exámenes argumentativos relacionados con la situación problema pudieran ser, entre otras, estas que les voy a mostrar aquí. La primera, con base en qué criterio construyó el sistema de ecuaciones diferenciales. Pero a lo mejor ahí podemos meternos un poquito más
y pedirle en qué orden él jerarquizó esos criterios y por qué los jerarquizó así. O sea, buscar los criterios que utilizó, si utilizó más de un criterio, cuál es el más relevante, cuál es el más importante y dónde se puede ver. Otra pregunta es, ¿qué cualidad cuantifica cada coeficiente? Evidentemente, cada coeficiente está relacionado con una variable o una variable o dos variables multiplicadas. Pues bien, ¿qué cualidad me cuantifica? O sea, ¿cómo se interpreta ese coeficiente? ¿Cómo se interpreta el signo de ese coeficiente? Son cosas en las que hay que profundizar porque en definitiva lo más importante aquí es que ellos puedan modelar matemáticamente una situación real. Otra pregunta que podemos hacer es cuando comparamos las ecuaciones, evidentemente las ecuaciones de los caribúes es distinta a las ecuaciones de los coyotes y de los lobos. La ecuación del coyote y lobo son simétricas porque son depredadores, pero tienen coeficientes distintos. Entonces, ¿por qué? Porque son simétricas. Porque no son iguales que las de los caribúes. Pero ¿por qué también tienen coeficientes distintos? Esas son algunas sugerencias de preguntas que pudiéramos hacer en el examen argumentativo y que nos servirían para evaluar las competencias de áreas que tenemos y las transversales, las subcompetencias transversales y de áreas. En el caso de la segunda etapa, bueno, ya sabemos que lo que queremos es, el producto es un software que aplique el método de Runge-Kutta de cuarto orden para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Realmente no hay un criterio de utilizar determinado software. O sea, puede ser MATLAB, matemática, Python, Excel, etcétera. ¿Ok? Puede ser cualquiera. Lo único que tiene que soportar el método, porque ese sí es un mínimo. El método sí es un mínimo como tal. Entonces, en este caso, se puede usar cualquier herramienta computacional. Es de las subcompetencias que tenemos que evaluar. Evidentemente, también tenemos que preguntarle a los estudiantes por qué seleccionaron esa y no otra. Es otra parte ahí. Ahora, ¿cuáles serían los mínimos? Bueno, las variables de entrada. Las variables de entrada, evidentemente, las condiciones iniciales del problema, los coeficientes, que los coeficientes están relacionados con la forma del sistema de ecuaciones diferenciales, porque si le pongo 0, ya la variable que lo acompaña o las variables cruzadas que lo acompañan ya dejarían de tener sentido dentro de la ecuación. El tiempo para el cual se está pidiendo el pronóstico, que son varios tiempos, o sea, son diferentes cantidades de años en este caso. Y otra parte importante es la salida. Bueno, ¿qué tiene que darme como resultado? Evidentemente las tablas, pero lo más importante para poder analizar y tener una visión gráfica de lo que está ocurriendo son las gráficas del comportamiento de las tres poblaciones contra el tiempo en años. ¿Ok? Entonces, estos son los mínimos. Lo demás es, pueden mejorarlo o pueden cambiarlo, pero estos serían los mínimos que le tendríamos que pedir para el software. De forma general, a modo de ejemplo, este, por ejemplo, es un desarrollo que hicimos del software como tal, o sea, de la solución del problema, y estamos en el peor escenario. O sea, podemos darle valores a todos los coeficientes en el peor escenario. Y aquí debajo, perdón, aquí debajo se ven que los valores iniciales y finalmente también se ve una manera del tiempo, de determinar el tiempo. Aquí se determina, se escogió el paso
más que el tamaño de los años. De este mismo desarrollo, aquí le estoy presentando la gráfica de salida en 200 años. ¿Ok? Es la gráfica de salida en 200 años donde se ven las tres poblaciones, o sea, el comportamiento de las tres poblaciones. De la misma forma que vimos en la parte anterior sobre algunas preguntas que pudiéramos incluir en los exámenes argumentativos, ya sean escritos o orales, aquí yo creo que el énfasis hay que hacerlo sobre el método y sobre el software como tal. O sea, es la segunda parte, es enfocarse en el método que van a aplicar y en el software. Algunas preguntas pudieran ser estas, o sea, incluso pudiéramos probar cambiarle las condiciones iniciales al software y ver qué pasa. O que ellos, cuando le cambiemos las condiciones iniciales, nos hagan un pronóstico de lo que pudiera pasar y comparar lo que pasa con lo que realmente ellos pensaban que podrían pasar. Y con base en eso, abrir una discusión, un tema de si es lógico, si no es lógico y por qué en este caso. Entonces, el papel de las condiciones iniciales en el problema, cómo afecta la salida como tal. Y lo segundo, que también es relativo a esto, los coeficientes. Si yo le cambio los valores a los coeficientes, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si cambio el signo a los coeficientes, ¿qué pasaría? Lo hacen, lo corren en el software y el software le va a dar un resultado. Ellos tienen que evaluar ese resultado. ¿Es lógico? ¿No es lógico? ¿Por qué era lógico? ¿Lo sorprendió? ¿No lo sorprendió? En fin, ahí hay un tema muy rico para realmente podernos meter en el examen argumentativo, sobre todo si es oral, en una entrevista oral para ver realmente hasta dónde llegó el estudiante con esto. Y si nos queremos meter un poquito más en la programación y y en el método, bueno, preguntar cómo programó el método, que nos enseñen los códigos en el método y si conoce bien el método y explicar cómo trabajó los códigos. Estas son algunas ideas, espero que esta breve presentación les sirva a ustedes y les ayude a tener el éxito en esta unidad de formación y sobre todo que lo disfruten eh, impartiéndola, resolviendo el problema, etc. Lo único que me queda es darles las gracias y ahí está mi correo electrónico. Estoy a sus órdenes en cualquier